Le invito a abrir su Biblia ahí o su cartilla, también está puesto lo que es el texto que vamos a compartir en esta mañana. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Usted en su cartilla lo tiene en forma de diagrama. Para que entienda algunas ideas que están pasando obviamente en el texto. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Déjeme dar algunos antecedentes del texto que acabamos de leer. Obviamente está en ese libro hermoso que se llama Hechos. Y si usted me acompaña, por favor, a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 8, dice así: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Quiero poner entonces un piso acá, un fundamento de que todo el libro de Hechos tiene que ser entendido a la luz del Espíritu Santo. ¿Sí? Cada capítulo que usted lea en el libro de Hechos, después de Hechos capítulo 2 en adelante, tiene que ser entendido a la luz del ministerio o la obra del Espíritu Santo en la vida de estas personas. Por lo tanto, ¿cuál es el fundamento que quiero poner acá? Que todo lo que nosotros hagamos también en nuestra congregación, si no está basado o entendido a través del ministerio del Espíritu Santo, no vamos a lograr nada. El Espíritu Santo es fundamental en el libro de Hechos. El Espíritu Santo es fundamental en nuestras vidas. Acabamos de leer, y solamente le voy a recordar lo que leímos de Efesios capítulo 4, la oración del apóstol Pablo, la segunda oración que él hace en Efesios capítulo 3, versículo 16. Él estaba orando por los hermanos allá en Éfeso y les dice que estoy orando para que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Si nosotros no basamos nuestra vida, si nosotros no basamos nuestro trabajo, si nosotros no basamos nuestras metas en el Espíritu Santo, no vamos a lograr muchas cosas en esta área que nos toca enseñar como último domingo del mes: planta y reproduce. Planta y reproduce. En la cruz del servicio que estamos enseñando ya desde el primer domingo de marzo, hemos visto que nosotros en esta congregación queremos servir al Señor. ¿Amén? Pero si vamos a servir al Señor, tenemos 4 cosas que tenemos que poner como un peso en nuestras vidas. Número 1, tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que saber estudiar la palabra, tener un tiempo devocional, tener un tiempo de aprendizaje. Número 2, tenemos que saber relacionarnos espiritualmente los unos con los otros. Yo con el Señor, yo con otros, yo conmigo mismo. 3, tenemos que saber también en esta congregación, para servir,
administrar nuestra mayordomía, especialmente en finanzas personales. Pero también tenemos que recordar que si vamos a servir al Señor, nuestro trabajo también fundamental en esta congregación es plantar y reproducir. Sabiendo que el trabajo de plantar y el trabajo de crecimiento es un trabajo que si no es influenciado por el Espíritu Santo, lo que vamos a plantar se va a morir. Entonces es interesante porque cuando pensé en este texto, cuando empezamos a trabajar con este último punto del servicio, la cruz del servicio, planta y reproduce, lentamente esta congregación, la Iglesia Bautista Vida Nueva, se fue pareciendo cada vez más a la iglesia de Antioquía. Pregúnteme por qué. Porque la iglesia de Antioquía no es una iglesia judía. Usted acaba de leer en Hechos capítulo 1, versículo 8, que cuando viniera el Espíritu Santo, iban a recibir poder para que fueran testigos, para que fueran plantando la semilla del Evangelio y reproduciendo más discípulos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 13, no estamos en Jerusalén. No nos narra la historia de Jerusalén, nos narra la historia de un poco más al norte, en una ciudad que se llama Antioquía. Y producto de la persecución, producto de que los hermanos en Jerusalén habían sido perseguidos y los hermanos tuvieron que salir de Jerusalén, podemos entonces estar comentando esta historia ahí en Hechos capítulo 13. Una iglesia, y déjeme llamarlo así, multicultural. ¿Sí? Pero quiero que entienda que si nosotros vamos a plantar la semilla del Evangelio, que si nosotros queremos reproducirnos en otras áreas y no somos una iglesia espiritual, lo que plantemos o lo que cosechemos no va a ser espiritual. Especialmente, número 1, dice ahí su cartilla, una iglesia que avanza tiene que plantar ¿qué cosa? Hombres espirituales. Y por favor, según el texto de Hechos capítulo 13, se habla de hombres en esa congregación. Pero por aplicación del texto, es decir, que cuando leo el texto, yo puedo aplicarlo también a la vida de una congregación para decir que necesitamos hombres y mujeres espirituales. Usted va a ver ahí en Hechos capítulo 19, cuando Priscila y Aquila, un matrimonio, van a poder compartir la palabra del Señor a otros. ¿Por qué? Porque son hombres espirituales, mujeres espirituales, sirviendo al Señor. ¿Y por qué digo que la iglesia de Antioquía se parece a la iglesia Bautista Vida Nueva? Bueno, lea conmigo por favor Hechos capítulo 13, versículo 1, y vamos a ver a los hombres que están en esa iglesia muy rápidamente, porque si no tenemos hombres, entienda que el texto dice hombres, pero por aplicación quiero hablar a hombres y mujeres. Pero si una iglesia, una congregación no tiene hombres espirituales, esta congregación no va a poder ser sostenida espiritualmente. Hechos, capítulo 13, versículos 1. Y usted, por favor, donde dice los hombres y sus nombres, usted va a empezar a completar ahí cuáles son los 5 personajes que se nombran. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros y nos da los nombres de las personas. Número 1, ¿quién está? Bernabé. El antecedente básico que conocemos de Bernabé es que es un judío, es un levita y es nacional o lo que es, ¿cómo se llama esto? Del lugar de origen es de Chipre, una isla que está, si usted navega por el mar Mediterráneo se va a encontrar con una isla llamada Chipre, que va a ser el primer lugar donde ellos van a ir después con Saulo. Bernabé. ¿Se nombra Bernabé en otro lugar o no? Sí, perfecto. Hechos capítulo 6, si va rápidamente ahí. Bueno, realmente no está Bernabé aquí en Hechos capítulo 6.
Ya, no estaba pensando en Bernabé entonces cuando puse Hechos capítulo 6. Espérenme un segundo. Ahí está. Gracias, hermano. Hechos capítulo 4, versículo 36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. ¿Qué hizo este hombre? Poseía un campo, lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Él estaba trabajando en esta iglesia, un judío que tenía sus convicciones bien firmes con respecto a la administración también de los bienes que él poseía. Después, número 2, ¿quién aparece en Hechos capítulo 13? Simón, llamado Níger. ¿Tiene un punto usted, un pie de página en su Biblia para saber qué significa Níger? ¿Ah? Negro. Le apodaban el negro. Sí, usted se va a reír, jajaja, jojojo. Pero si usted mira a su alrededor, hoy día tenemos varias personas que son mulatos, mestizos, de piel oscura. Y ellos estaban ministrando en esta iglesia multicultural. Ya dejaron de ser judíos solamente en Jerusalén, con barbas, con cierta forma de vestirse. El evangelio se había extendido hacia Antioquía y estaban llegando las personas a trabajar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba plantando hombres espirituales por una necesidad. ¿Cuál fue? Salir de Jerusalén. Simón, llamado Níger. Número 3, Lucio de... Aquí los pillo. ¿A qué personaje conocemos en la Biblia que venga de Cirene? Patricio Carroza, usted guarde silencio porque usted conoce la respuesta. ¿Ah? A Simón. Ya, perfecto. ¿Ah? ¿A quién? Simón de Cirene. ¿Cuál es el antecedente que tenemos de Simón de Cirene? Cargó la cruz de Cristo desde un lugar hasta llegar al monte Gólgota. Bueno, aquí se menciona a Lucio de Cirene. No sabemos, por favor, no sabemos si la persona anterior que se menciona, Simón, llamado el Negro, sería el mismo Simón de Cirene. No lo sabemos. Pero que ocurrió algo en Cirene. ¿Dónde está Cirene? África. De que ocurrió algo en África por asunto de que alguien llevó el evangelio, no solamente el proselitismo judío, sino que llevó el evangelio de Cristo hasta ese lugar, que también tenemos con nombre y lugar de origen a Lucio de Cirene. ¿Por qué? Porque hombres espirituales empezaron a plantar la semilla espiritual en otros. 4, Manahem. ¿Y qué se nos dice de este hombre? Perfecto, eso mismo se dice de este hombre. Que se crió con Herodes. Yo no sé de usted, pero no es mi caso. ¿Sí? No es mi caso. Yo soy de los Sangüesa del Sur. Mis lugares de orígenes son Traiguén, Pichidegua, San Vicente de Tahuatahua, San Bernardo, Santiago, ¿sí? Mi familia criaba gallinas, patos, me crié a pata pelada, me crié bañándome por las acequias, tirándome por abajo de un canal. De ahí vengo yo. No sé si usted se habrá criado con algún presidente de la República acá. Es decir, ¿estudió con alguien en el liceo, con algún famoso presidente de la República? ¿No? Bueno, este hombre sí. Manahem, y usted lo acaba de leer, ¿o no? Se crió, ¿con quién? Con Herodes el tetrarca. Ya sea que estuvo bajo la tutela de Herodes, o ya sea que Herodes era una de las personas que vivía con él como su hermano de crianza en ese tiempo. Es decir, tenemos en la iglesia de Antioquía personas con un estatus social alto.
¿Sí? Una iglesia multicultural. Personas que vienen desde África, personas que se criaron en el palacio del rey. Y por último, no se le ha cambiado todavía el nombre, aparece en quinto lugar, Saulo. Hombres espirituales. Si nosotros como iglesia queremos servir al Señor, necesitamos plantar, número uno, en esta congregación, necesitamos plantar hombres y mujeres espirituales. No queremos plantar personas con capacidades, con habilidades. Queremos plantar personas que se nutran de la palabra del Señor para que nosotros les digamos que ustedes son hombres y mujeres espirituales. Porque en ustedes, los que están sentados hoy día aquí, en ustedes va a recaer el peso del ministerio de esta congregación. Por eso que estamos tratando de influenciar tu vida a que puedas estudiar la palabra, relacionarte espiritualmente, que tengas una buena mayordomía en tus finanzas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor quiera trabajar en esta iglesia con hombres y mujeres, el Señor va a trabajar con hombres y mujeres espirituales. Por eso que una iglesia que avanza tiene que plantar por obligación hombres y mujeres que basen su vida en un andar y en un caminar espiritual. Número 2, dice ahí su apunte. Una iglesia que avanza tiene que plantar también algo. Tiene que plantar trabajos o ministerios espirituales. ¿Qué estaban haciendo estas personas, estos 5 hombres? ¿Qué estaban haciendo en la iglesia de Antioquía? Ellos estaban trabajando. ¿En qué cosa? En ministerios directamente relacionados con la obra del Espíritu Santo. Dice de ellos que había profetas y maestros. Entendemos que esos profetas que estaban en la iglesia de Antioquía son los profetas primeros, ¿cierto? Los que pusieron el fundamento junto con los apóstoles después. Que hoy día, actualmente, nosotros en las congregaciones que decimos que son fundamentalistas, no tenemos profetas, no creemos en el ministerio profético como estos hombres. ¿Por qué? Porque nosotros creemos ahora en la predicación del Evangelio a través de hombres que predican lo que la Biblia dice. Porque tenemos el canon completo. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia está completa. El Señor no necesita dar una revelación especial a nosotros los pastores o los maestros o líderes de una congregación para decirle a ustedes. El Señor nos convence de lo que la Biblia dice, trabajando espiritualmente. Pero ellos, al no tener la Biblia completa en ese tiempo, estamos hablando de Hechos 13. Hechos 13 nos sitúa más o menos en el año 49 o 50, más tardar. Todavía no se escriben muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Y los profetas cumplían esa función de declarar el mensaje que el Señor le estaba dando en las congregaciones, es decir, predicar la palabra del Señor. Autenticar lo que venía de parte de Dios. Tenían trabajos espirituales. Aparte que habían profetas, dice que habían maestros. Maestros. No es que sea el mejor trabajo del mundo. No es que sea el único trabajo de una congregación, pero ellos están comenzando a cimentar lo que son las iglesias alrededor del mundo. Entonces, el ministerio de la palabra era fundamental al inicio de la predicación del Evangelio. Y ya tenemos una iglesia organizada, ya tenemos una iglesia donde están basados los hombres en el Espíritu Santo y tienen un ministerio fabuloso de lo que es la palabra del Señor. Profetas y maestros. Entonces nosotros, si queremos establecer un ministerio que avanza, un ministerio con hombres espirituales, hombres y mujeres tienen que estar dedicados al ministerio de la palabra. Algunos de ustedes van a poder enseñar a otros, pero todos nosotros tenemos que evangelizar a otros, ¿o no? ¿Entiende la diferencia o no? Todos fuimos llamados a evangelizar a otros. ¿A evangelizar con qué? Con el ministerio de la palabra. A contarle a otros lo que la Biblia dice. Todos fuimos llamados a eso.
Por lo tanto, necesitamos tener este trabajo espiritual dentro de la congregación. Basar nuestra predicación, nuestro evangelismo, ¿en qué? En la Biblia. Pero otros fuimos llamados a comunicar la palabra del Señor a través de una enseñanza, de una predicación, de un taller, de una conferencia. Ahí están los maestros. Esos maestros persisten todavía en el tiempo. Más adelante se van a decir que hay pastores y maestros, o pastores maestros. Ahí estamos nosotros. No todos en esta congregación, pero tenían obviamente un hermoso trabajo de comunicar la palabra del Señor, basados en la palabra del Señor. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que si nosotros queremos tener un ministerio que avanza en esta congregación, necesitamos entonces basar nuestra enseñanza en la palabra del Señor. Que lo importante en nuestro círculo de creyentes en esta iglesia sea que cada uno de nosotros base su vida, sus creencias en lo que es la palabra del Señor, la Biblia. Y que no solamente abramos nuestra Biblia el día domingo, sino que ¿qué? También en la semana. Hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres que trabajan en el ministerio de la palabra del Señor. Pero en ese caso, en Antioquía, ellos tenían dos funciones básicas. Dice también que los trabajos espirituales, versículo 2, mientras ministraban, mientras trabajaban, mientras hacían su liturgia, mientras hacían lo que ellos estaban haciendo, hacían dos cosas, ¿o no? Ellos trabajaban al Señor y ayunaban. Eso es verdad, obviamente que nosotros acá en esta congregación no le damos tanta importancia a lo que es el ayuno. No es que no lo tenga. Pero quiero tomar como punto de referencia el ayuno como un hábito espiritual. Es decir, que hombres y mujeres necesitan basar su vida en la palabra del Señor y tener hábitos piadosos. Uno de ellos que se menciona acá obviamente es el ayuno. Pero déjeme decirle que hábitos piadosos están incluidos también el tema de la oración. Orar regularmente. Un hábito piadoso es la lectura de la palabra del Señor. Otro que tiene acá usted obviamente es que ellos ayunaban. Entonces, habían trabajos espirituales en esa iglesia en Antioquía. Y aquí está lo hermoso. Si nosotros nos dedicamos como congregación a plantar hombres y mujeres espirituales, vamos a tener trabajos espirituales. Pero si nosotros no plantamos hombres espirituales, nuestros ministerios o nuestros trabajos no van a ser espirituales. Y nosotros queremos que nuestro servicio al Señor sea un servicio espiritual. Número 3, y este es el punto donde me quiero detener un poco más. Una iglesia que avanza tiene que reproducirse, por supuesto. Tiene que reproducir, tiene que crear en otros nuevas personas. Tiene que formar nuevos discípulos, tiene que formar nuevos líderes, nuevos siervos. Pero si las personas que van a estar formando nuevos siervos, nuevos líderes, no son espirituales, nuestro trabajo no va a ser espiritual y por lo tanto no vamos a poder reproducir personas espirituales. Menos vamos a poder reproducir otras congregaciones, otros ministerios fuera de esta congregación. Por eso que el Espíritu Santo es fundamental en el libro de Hechos. Me encanta el versículo 2. Mientras ministraban al Señor, mientras estos hombres, estas 5 personas, estaban trabajando para el Señor, estaban teniendo hábitos cristianos, el Espíritu Santo dijo. Y la iglesia estaba atenta a lo que el Espíritu Santo iba a decir. ¿Qué les dijo el Espíritu Santo? No se nos menciona la manera en que les dijo. A través de una persona, la confirmación de un grupo de personas, pero el Espíritu Santo estaba hablando en esa iglesia. Nosotros hoy día escuchamos la voz del Espíritu Santo, ¿cuándo? Cuando predicamos la palabra del Señor, cuando enseñamos de la Biblia, cuando tenemos un hábito piadoso. El Espíritu Santo dijo
quiero hacer un trabajo de extensión con tu iglesia. ¿Sí? Entienda esto, porque este es el asunto principal de Planta y Reproduce. El Espíritu Santo le dijo a esa congregación en Antioquía: quiero hacer un trabajo de extensión de tu iglesia. Es decir, que sigamos cumpliendo el ministerio de seguir avanzando hacia otros lugares, como acabamos de cantar, hacia otras regiones, hacia otras comunas, otros puntos con el Evangelio de Cristo donde no ha llegado. Y si ha llegado y ha llegado mal, queremos llegar de una buena manera con el Evangelio de Jesucristo, dijo el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo dijo: quiero extender la iglesia en Antioquía, lo segundo que fue que dijo: necesito hombres, según el texto, pero por aplicación, necesito hombres y mujeres espirituales y que ya estén trabajando en la iglesia, porque tengo un trabajo de extensión para la obra de Jesucristo. ¿A quién llamó? Sepárame, apártame a 2 personas. Apártame a Bernabé y apártame a Saulo. ¿Sabe que yo no tengo temor? Y espero que usted no tenga temor nunca de que cuando el Espíritu Santo hable a través de sus líderes, de la congregación, para extender una obra fuera de esta iglesia, llámese la obra que sea, yo no tengo ningún temor que el Señor me diga: Jensen, ven. Empaquemos las maletas, saquemos pasajes y vamos. No tenga temor si un día el Espíritu Santo llama al pastor Patricio para salir de esta congregación. No tenga temor si el Espíritu Santo llama al pastor David para decir: David, necesitamos salir de esta congregación porque tenemos que extendernos. ¿Por qué? Porque estoy seguro que el cuerpo de pastores está trabajando y teniendo hábitos espirituales. Y cuando el Espíritu Santo quiera escoger a personas, espero que usted esté también dentro de esa lista cuando me llame a mí o cualquiera de los pastores para ir a fundar otra iglesia local. ¿De qué tenemos que preocuparnos nosotros? De ser personas espirituales. La iglesia de Antioquía sufrió una masiva llegada de personas a su iglesia. Ya se lo dije, ¿o no? África, Chipre, hasta del mismo Jerusalén. ¿Por qué? Porque hubo una persecución masiva en Jerusalén. En la iglesia de Jerusalén estaban tan tranquilos, tan cómodos, tan calentitos, que el Señor dijo: no es el propósito que yo tengo para ustedes como iglesia. Yo necesito que sigan extendiendo brazos, que sigan extendiendo lugares, que vayan y prediquen a otros lugares. No estoy diciendo con eso que mis hermanos extranjeros han tenido una persecución y han llegado aquí, pero por algo el Señor los trajo acá, ¿o no? Y a nosotros como nacionales nos dio la hermosa oportunidad de seguir agarrando manos, pies, para agarrar más fuerza. ¿Para qué? Para cuando el Señor le diga a esta congregación: apártame, sepárame. Necesito un equipo de trabajo de hombres y mujeres. En el caso de Antioquía eran hombres. Necesito personas espirituales que hayan dado testimonio de un trabajo espiritual. ¿Para qué? Para seguir extendiéndonos con metas espirituales. Es verdad que en una congregación, por lo menos en la nuestra, a los varones de nuestra iglesia algunas veces es difícil moverlos. ¿Por qué? Tengo una razón para esto. A veces pienso si estás viviendo una vida espiritual o no. Pero cuando estemos listos, cuando hayamos plantado hombres espirituales, cuando tengamos trabajos espirituales, no estoy diciendo que no los tengamos, pero ahora viene la tercera parte. Cuando el Señor nos llame a reproducirnos en otros lugares,
el Señor entonces va a poder llamar a personas, usted y a mí, para extender su obra en otros lugares. ¿Estás listo? Y no me diga que no, que estás listo si Él me llama, porque eso es otro viaje que nos vamos a hacer ahora. ¿Estás listo para cuando el Señor te diga, vamos, salgamos de esta comuna? Es por eso que nosotros como congregación queremos tener metas espirituales. Para cuando el Señor llame a estas personas a trabajar en esas metas espirituales, podamos estar preparados como congregación para extender la obra de la Iglesia Bautista Vida Nueva, tanto aquí como fuera de esta comuna, si Dios permite, fuera de esta región o fuera de este país. Hemos tenido la hermosa oportunidad, hablo de los pastores, de que nos reconocen otras iglesias como una iglesia que tiene buena doctrina y buena enseñanza. Por eso que algunas veces nosotros pedimos oración, que el pastor Patricia y la hermana Alejandra han sido invitados, por ejemplo, a Antofagasta, a predicar la palabra del Señor, a tener un seminario. O cuando nos han invitado allá a Punta Arenas, para extender la obra, para apoyar a los hermanos que están trabajando allá. O en Talagante. Y nos ha dado la oportunidad, Señor, de ir a otros lugares a predicar el Evangelio. Otras congregaciones están trayendo sus alumnos acá, a la iglesia. Lunes y miércoles en la academia tenemos personas de otras congregaciones estudiando con nosotros. Pero ¿saben que hay un deseo en nuestros corazones? Punto número 3.1. Yo quiero ver una congregación, yo quiero ver la Iglesia Bautista Vida Nueva siendo lideradas por pastores por área. Pastores por áreas. Que haya un pastor para jóvenes, que haya un pastor para misiones, que haya un pastor para matrimonios y parejas. Chic, pues le puedo poner un ticket porque ya lo tenemos, ¿sí? Chic está, ¿sí? Queremos tener un pastor de enseñanza, queremos tener un pastor de cuidado y visitación. ¿Se dio cuenta que tiene un asterisco? ¿Sí? Después le voy a explicar por qué tiene ese asterisco el pastor de cuidado y visitación. Queremos tener un pastor de evangelismo y discipulado, un pastor de alabanza, de música. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, quisieras tener hombres encargados de diferentes cosas? Porque cuando el Señor nos llame a otro lugar, quiero dejar a alguien en un puesto tan bien cimentado que la iglesia siga creciendo a pesar de los hombres que el Señor quiera sacar de esta congregación para extenderse a otras áreas. Hombres de esta iglesia, voy a hablar de varones en este momento de esta congregación. ¿Te estás preparando como un hombre espiritual para asumir un pastorado en esta iglesia? Y no le estoy hablando a las personas que han estudiado en una facultad, lo he dicho muchas veces. Cuando Dios quiere llamar a un pastor, lo más probable es que a ese pastor lo va a preparar, pero Dios te llama como pastor. Y después te prepara. No es que te prepare y después te llame. Hombre de esta iglesia, ¿estás preparándote espiritualmente para cuando el Señor te llame a un pastorado? ¿Estás trabajando ahora desde ya en trabajos espirituales en tu congregación? ¿La gente te está viendo ministrar, ayunar, tener hábitos piadosos? Porque cuando el Espíritu Santo nos diga a nosotros los pastores, mira, ahí tenemos un candidato en medio de la congregación, apártamelo. Le tenemos un trabajo de pastor. Dicho sea de paso, si algún hermano de la congregación está casado y anhela obispado, su esposa tiene que ser una mujer espiritual. Por eso que la pareja tiene que estar bien afiatada, espiritualmente hablando. Sus hijos, criados en la disciplina y amonestación del Señor. Porque estás haciendo un trabajo espiritual cuando el Señor te llame a trabajar como pastor de esta iglesia. ¿Te diste cuenta de todas las áreas que tenemos? ¿Por qué está con un asterisco cuidado y visitación? Años
Y esto lo digo para vergüenza mía. Años llevamos en esta congregación sin un cuerpo de diáconos. Pero necesito un pastor de cuidado y visitación que pueda tener un ministerio específico para formar un cuerpo de diáconos que trabaje en los lugares más necesitados de nuestra congregación: viudas, huérfanos, hospitales, ayuda oportuna. Que sean los primeros en responder. Gracias al Señor, Dios está mostrándole a varias personas que hay una necesidad enorme en esta área. Por eso cuidado y visitación tiene un asterisco. Porque el que quiera asumir el pastorado de cuidado y visitación tiene que trabajar con los diáconos de esta iglesia. ¿Y quiénes son los diáconos? Ustedes que están sentados aquí. Queremos tener metas espirituales, pero plantemos hombres espirituales. Trabajemos en trabajos espirituales. Para cuando el Señor nos llame, estemos preparados. No tengo la menor idea por qué le dio la oportunidad a la hermana Alicia y a la hermana Lorena de irse allá al Algarrobo. Y vez tras vez que hablo con la hermana Alicia: pastor, esa iglesia es un pequeño grupito que no tiene pastor. Están tan solos allá. Necesitamos enseñarles la palabra del Señor. ¿Y sabe qué hago yo en mi vida? Estoy tan cómodo aquí. ¿Cómo me voy a ir al Algarrobo? ¿Será que el Señor nos está abriendo una oportunidad de extender la obra? Pero necesitamos hombres espirituales, mujeres espirituales. 2. Queremos también tener metas espirituales no solamente con pastores por áreas. Queremos iniciar nuevos ministerios, nuevos trabajos espirituales. Y ahí tiene una lista que usted le puede poner un ticket si el Señor te ha dado el privilegio. Esta asociación, yo no sé si todavía ustedes jóvenes profesionales nuevos la hacen o no todavía. ¿Sí? Profesionales nuevos, estoy hablando. Porque los viejos ya la han hecho un poco más. ¿Por qué el Señor te dio la oportunidad de estudiar la carrera que estás estudiando o terminar la carrera que estás estudiando? Aquí está la asociación, ¿o no? Porque si tu vida está dedicada al Señor, tu trabajo está dedicado al Señor. Y posiblemente a través de esta congregación nosotros podemos tener nuevos ministerios con profesionales de áreas específicas que puedan iniciar un ministerio tan fuerte como el ministerio que se está realizando allá en Iquique. Pastor, Antofagasta, Iquique. Donde se le da apoyo a mujeres embarazadas, se le da consejería a mujeres embarazadas para que no aborten o que puedan iniciar un proceso en su embarazo, hasta algunas poder llegar hasta la adopción. ¿No tenemos profesionales del área de la salud que pudiéramos iniciar un ministerio para un centro de embarazos no deseados? Sí, esa es la respuesta, sí. ¿No podríamos tener un trabajo con niños con trastornos de aprendizaje? Nuestra hermana Iris Malaver está estudiando con un objetivo: poder ayudar a la congregación con la profesión que está estudiando. Claudia Mondaca entró a estudiar también psicopedagogía hace algunos años atrás. ¿Con qué? Con el proyecto de poder levantar un centro de ayuda a niños con trastornos de aprendizaje. Un centro de consejería bíblico que ha estado en el corazón de algunos hermanos desde hace mucho tiempo atrás. Y tiene 2 espacios más, ¿o no? Para que usted complete y diga: ¿será que el Señor quiere iniciar un nuevo ministerio en esta congregación? Anótelo, por favor, anótelo. Lo desafío que lo anote. Pero tenga conciencia de que si usted nota algo, es porque el Señor te está convenciendo a ti de algo. Digo nuevos ministerios porque los ministerios que ya están trabajando para la honra y gloria del Señor. Y están trabajando muy bien. Número 3, metas espirituales, plantación de iglesias hijas.
Qué lejano que se ve una cosa así muchas veces, ¿o no? ¿Y sabe por qué se ve lejano? Porque necesitamos primero plantar hombres y mujeres espirituales que trabajen espiritualmente y tengan una visión espiritual. O si no, vamos a estar año tras año, tras año, tras año, pensando, sería lindo tener una iglesia hija en algún lugar, ¿o no? Cuatro, proyección misionera. ¿Ustedes recuerdan lo hermoso que fue hace 4 años atrás cuando mandamos a nuestros primeros misioneros apoyados por nuestra congregación? Fue lindo, ¿no? Pero nosotros no lo mandamos. Aunque sí hemos apoyado su trabajo. Pero ya han pasado 4 años desde esa pareja que dijo, el Señor nos está convenciendo de ir a México, ¿no? 4 años. Y nada más. Por eso que el próximo mes, todo el mes de abril, vamos a estar hablando de misiones. Va a ser el mes de misiones. Si el Señor quiere levantar pastores, si el Señor quiere levantar nuevos ministerios, si el Señor quiere levantar iglesias hijas, si el Señor quiere levantar nuevos misioneros de esta congregación, nosotros tenemos que preocuparnos de qué, plantar hombres espirituales y que trabajemos espiritualmente para tener metas espirituales. Eso es plantar y reproducir dentro de una congregación. Abajo, en el cuadrito que tiene usted, con esto terminamos. Existen 3 tipos de congregaciones. ¿Cuál queremos ser? Número 1, una congregación que hace que las cosas pasen. ¿Queremos que las cosas sucedan en esta iglesia? Amén. Hay alguien que dijo que sí. Un tipo de congregación es que hace que las cosas pasen. ¿Y cómo se hace eso? Siendo hombres y mujeres espirituales. Hay otro tipo de congregación, las que ven pasar las cosas. Y nos enteramos de otras congregaciones y otros lugares que están haciendo muchas cosas y vemos como otros están haciendo las cosas, ¿o no? Y nos quedamos nuevamente sentaditos y cómodos en este lugar. Pero existe una iglesia peor todavía. Las que se preguntan, ¿qué pasó? Que están completamente perdidas en el tiempo y en el espacio. ¿Qué congregación queremos ser? Porque yo, su pastor, quiero ser de las primeras. Quiero hacer que las cosas pasen. Por eso que hemos planteado una cruz del servicio. Estudia tu palabra. Estudia la palabra del Señor. Relaciónate espiritualmente. Administra tu mayordomía. Planta en tu vida las cosas espirituales para reproducir hombres espirituales. Porque cuando el Señor nos diga, upa, nosotros le digamos, chalupa. Y no tenga miedo si el Señor nos llama a cualquiera de nosotros para extender una obra en cualquier lugar. ¿Usted recibió una chapita cuando entró? Muchos de nosotros tenemos esa chapita, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pegarlas en nuestro frigidero, en un lugar donde podamos estar pensando siempre, necesito servir al Señor. Déjame orar, por favor, en esta mañana y que el Señor bendiga las decisiones. Padre Celestial, no creo que sea muy diferente, Señor, en el contenido, sí en el formato, con la iglesia de Antioquía. Cuando tú levantaste hombres espirituales que trabajaron espiritualmente y se plantearon metas espirituales, el Espíritu Santo estaba en medio de ellos para decir, estamos preparados para reproducirnos, para avanzar hacia otros lugares. Señor, no queremos tener 10 años más en esta congregación, en esta comuna, en este lugar, sin habernos reproducido, Señor, con nuevos ministerios, nuevos pastores.
nuevas iglesias hijas o nuevos misioneros que salen al campo, Señor, a través de esta congregación. Ayúdanos, Señor, a ser una congregación que hace que las cosas pasen porque somos personas y hombres y mujeres espirituales. Pero, Padre Celestial, también entiendo que si el Espíritu Santo no nos convence en forma personal de vivir vidas espirituales y obedecerle a Él, siempre el número de personas que van a querer obedecer a tu palabra va a ser poco. Aunque tú con lo poco, Señor, entiendo, porque lo que dice tu palabra, siempre haces mucho. Padre Celestial, ruego por mis hermanos, ruego, Señor, por el cuerpo de pastores, ruego por el cuerpo de líderes. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres espirituales. Que estemos preparados, Señor, cuando usted nos diga hay que moverse, hay que avanzar, hay que ir en esta dirección. Señor, no nos hagas estar ensimismados con nuestros problemas, preocupaciones, afanes, frustraciones, ni menos con nuestros propios pecados, Señor, que nos impiden mirarte a ti. Señor, ayúdanos a obedecerte, que cada vez que, Señor, nos digas, nos muestres, nos convenzas que hay alguien en esta congregación que está anhelando crear un ministerio, avanzar con un ministerio, o anhelando obispado, o anhelando salir, Señor, para trabajar en otros lugares, te pido que lo ayudes también a ese hermano a primero ser un hombre espiritual que trabaja en esta congregación. No que simplemente tenga el deseo de hacer cosas afuera de esta congregación. Déjanos ver a ese hombre, Señor, madurar espiritualmente para que podamos también tener la plena convicción de que tú lo estás usando. Primero aquí y después en otros lugares. Ayúdanos, Señor, a ver a hombres y mujeres que en sus casas son hombres y mujeres espirituales. Para que cuando vengan acá y trabajen, veamos simplemente lo que es su vida natural. Personas que basan sus decisiones, sus creencias en tu palabra. Señor, hemos rogado por mucho tiempo, levanta obreros, levanta personas. Mueve, Señor, los corazones, pero hoy día mi oración es específica. Señor, planta lo espiritual en mis hermanos. Porque cuando tengamos que cosechar, tenemos que cosechar, Señor, lo que hemos plantado. Así lo dice Gálatas, Señor. No nos engañemos nosotros mismos. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también, Señor, vamos a cosechar. Así que ayúdanos a plantar, Señor, las cosas espirituales en nuestras vidas. Estudiar tu palabra, relacionarnos espiritualmente, administrar nuestra mayordomía y reproducirnos, Señor, en evangelismo y discipulado. Porque eso es el servicio de cada uno de los creyentes. Oro, Señor, por mis hermanos. Oro, Señor, por el corazón de hombres que está latiendo fuertemente hoy día y preguntándose, ¿seré yo una de esas personas? Oro por el corazón, Señor, de las esposas de esos hombres que a lo mejor ni siquiera lo han conversado y el corazón de esa esposa está latiendo fuertemente diciendo, ¿será mi marido una de esas personas? Oro, Señor, por el corazón de mis hermanos que hoy día le está latiendo el corazón y su mente para decir, ¿seré yo una de las personas que inicie un nuevo ministerio en esta congregación? ¿Seré yo uno de las personas que salga fuera de esta iglesia, de este templo, para plantar una iglesia o para servir como misionero en otro lugar? Señor, te pido que tú, a través de tu Espíritu Santo, seas lo más claro posible cuando levantes a alguien. Y que nosotros como congregación, Señor, sin dolor, sin angustia o sin temor, podamos reconocer que el hermano ha sido preparado y ha sido llamado por ti, hermano o hermana. Así que, Señor, el desafío ha sido plantado. Que esta cruz del servicio sea una carga en nuestras vidas, Señor. Que no tomemos a la ligera lo que es servirte a ti. Para que juntos también, Señor, podamos hacer algo que tu palabra dice. Darte la honra y la gloria por lo que has hecho en nosotros. Padre Celestial, honramos el estudio de tu palabra y pedimos que ella nos convenza y produzca los cambios que necesitamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.